algunas cuestiones sobre las necesidades de recursos para 2018, y yo lo que quiero poner sobre la mesa es que si habláramos de necesidades para 2018, pues serían decenas de millones de pesos, que sabemos que no es posible que se inviertan de golpe por cuestiones de capacidad de ejecución, molestias a la ciudadanía y también cuestiones de limitaciones de presupuesto. Tengo una presentación que voy a tratar de irme muy rápido para podérselos exponer a ustedes, de cómo está la problemática en materia hídrica en la ciudad, en la infraestructura hídrica, y pues cómo vemos nosotros el problema a largo plazo de no tomarse las decisiones que se deben de tomar en materia de presupuesto. Lo primero que necesitamos poner sobre la mesa es de que no ha estado claro que la situación del país y de la ciudad en materia de disponibilidad de agua no es lo que debería ser para la concentración de habitantes que hay, la concentración de la demanda. Nosotros tenemos unas lluvias promedio de 750 milímetros al año, que viene siendo más o menos el promedio nacional, pero también tenemos más de 23 millones de habitantes en el Valle de México y la demanda que se tiene contra el agua que cae es muy superior a lo que sería razonable y factible de resolver en comparación con todo el mundo. Miren, tenemos, lo primero que hay que poner sobre la mesa es la latitud a la que se encuentra el país, y la siguiente imagen tenemos nosotros el grado de presión sobre el recurso hídrico. Lo que está en rojo viene siendo los países que tienen una mayor demanda de agua comparada con la que les llueve, y tenemos en naranja las que tienen una condición menos buena, en amarillo aceptable, y en blanco ya son los que no tienen un grado de presión sobre el recurso hídrico. Nuestro país se encuentra en amarillo, es un amarillito. Lo tenemos todavía el rojo y el naranja, que son dos situaciones más complicadas. Pero eso es el país, la República Mexicana en su conjunto, donde ya sabemos que en el norte llueve mucho menos que en el sureste. Si hacemos, la misma fuente de información, aquí lo podemos ver. Lo que está en rojo es lo que tiene una demanda, un grado de presión sobre el recurso hídrico, que es el volumen de agua que se requiere entre la disponibilidad media natural del líquido en las diferentes zonas. Entonces nosotros vemos cómo tenemos en naranja la mayor parte del país, del centro hacia el norte. En amarillo pues tenemos ahí la parte de Tamaulipas, el norte de Veracruz. Después lo que mete al país en amarillo es que tenemos una alta disponibilidad de agua en el sureste. Entonces, pero lo que yo destaco es que la Ciudad de México, como está su capacidad de darle agua a la población, de satisfacer la demanda, es el equivalente al que se tiene en los países arábigos y el desierto de África. O sea, estamos en ese nivel. Tenemos una enorme demanda que satisfacer. Ahora, eso es en materia de agua. La Ciudad de México que nosotros conocemos, aquí viene una imagen, y hace unos días tuve una presentación en la universidad, en la Facultad de Ecología. Tuvimos ahí una reunión y se estuvo viendo que no teníamos claro de que en realidad esta ciudad hace unos años era esto. O sea, también en materia de drenaje nosotros estamos en una circunstancia muy desventajosa porque somos la única ciudad que invadió una laguna. El sistema de aguas tiene una infraestructura de agua y de drenaje única en el mundo. En agua, por su tamaño, probablemente se equipare a algunas otras ciudades del mundo, pero en drenaje es una infraestructura totalmente atípica. Tenemos 96 plantas de bombeo para poder mover el agua en la laguna, porque para que no se forme la laguna todo se tiene que mover con tubos, con bombas y con túneles. Una ciudad normalmente el agua se mueve a través de los ríos que atraviesan la ciudad y es lo que permite la salida. Aquí necesitamos la construcción de infraestructura hecha por el hombre para poder sacar los volúmenes. ¿Cómo estamos nosotros? Miren, situación de la infraestructura. En agua potable estamos perdiendo el 41% del agua que se le inyecta a las tuberías. El deterioro que tenemos en el sistema de drenaje está estimado en un 30%, es decir, deberíamos de estar cambiando ahorita por lo menos el 30% de las tuberías que ya están en muy malas condiciones.
y la edad promedio de la infraestructura de las tuberías está en 58 años. Eso nos obligaría a implementar un plan de renovación de infraestructura que implican muchos recursos adicionales a los que se han destinado en el pasado a la ciudad. Es decir, conforme va pasando el tiempo, nos va quedando cada vez más claro que las tuberías ya dieron lo que iban a poder dar. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos esta gráfica que viene siendo la información sobre los famosos socavones. Ahí tenemos el corte hasta septiembre 28 del 2017 y vemos nosotros como desde el 2010 que tuvimos 7 socavones en tuberías de la red primaria, para el 2015 tuvimos, no alcanzo a ver bien, 18, pero ahorita ya andamos por 32 y para fines de año seguramente vamos a superar los 30 de 2015. Y en el caso de los socavones en redes secundarias en las colonias de la ciudad, de 35 que hubo en 2010, ahorita andamos en 115, 2016, y hasta septiembre 94. Seguramente vamos a superar los 115. Eso es un reflejo claro de que la infraestructura está cada vez más deteriorada y que lo que hemos estado invirtiendo en sustituir tuberías no alcanza para revertir la problemática que se tiene. Si estuviéramos cambiando los tubos más rápido que lo que se está deteriorando la infraestructura, la curva debe ir hacia abajo. En la medida que va creciendo, indica que necesitamos invertir más para poder controlar el fenómeno. Pues este es el socavón que estábamos platicando hace rato, diputada. Este es el socavón de Humboldt. Ahí, como se puede ver, estamos hablando de una esquina que está muy céntrica de la ciudad y que estamos prácticamente abarcando todo el perímetro de las calles, prácticamente llegamos a la esquina de los edificios con el agujero. Fue un gran problema esto. Miren, esta es una imagen donde uno se puede dar una idea de lo que representa ese socavón. Estamos hablando de una profundidad de 13 metros que hace muy complicado el tema. Este socavón manda el agua hacia el caballito, el agua de drenaje, a través de un semiprofundo que se va hacia el caballito y pasa por abajo de Reforma. Si nosotros reparamos lo que se dañó, dejaríamos expuesto a que el día de mañana tengamos un socavón similar, pero en Reforma. Entonces hay que invertir para poder llevar a cabo darle una solución a este problema que ya se manifestó de manera muy clara. Y ahí vienen más fotografías de cómo está. Llegamos prácticamente a las orillas de los edificios. Vale la pena irlo a visitar. Es un gran cráter en medio de la ciudad. Nos va a tardar unos 2 meses más en repararlo por lo menos. Y después no solo eso, sino que además se nos dañó y sacamos de operación un colector que atiende a 9 colonias importantes de la ciudad: La Juárez, San Rafael, la colonia Roma, Condesa, Hipódromo Condesa, Doctores, la Centro, parcialmente, no, porque, a ver, este tubo que se ve ahí que cayó, ese tubo es el colector Niños Héroes, pero por abajo viene el colector semiprofundo 5 de Mayo, que es el que nos afectó, que está a 13 metros de profundidad. Ese colector Niños Héroes salió de operación. Y entonces es el que nos mete en una dinámica donde pues prácticamente nos quedamos sin drenaje o sin capacidad de atender una lluvia importante en esas colonias. Afortunadamente no llovió. Si ustedes recuerdan, en las últimas semanas no ha llovido fuerte en el centro, eso nos ayudó mucho. Nosotros tenemos un plan que se ha venido perfeccionando en los últimos años, y bueno, si el tema fuera hacer planes, pues ya estaría resuelto o estaríamos encaminados a esto. El problema son los recursos que se requieren. Ahí viene, es un plan que abarca todos los temas, desde el tema de la parte legal, la parte de agua, de drenaje, de tratamiento, la parte comercial, abarca todos los renglones. No voy a profundizar sobre el tema porque necesitamos una práctica exclusivamente para explicarles en qué consiste el plan, pero a manera de resumen les diría que en el tema de agua potable se requiere aprovechar las fuentes de abastecimiento propias, unos 12.800 millones, que es reponer, reparar, mantener todo el sistema de pozos con el que se está abasteciendo la ciudad, optimizar las manantiales, construir obras para aprovechar aún más los manantiales. Ese sería el renglón de las fuentes propias, 12.000 millones. Después tenemos la necesidad de hacer obras para agua potable. No tenemos 100% del suministro de agua potable, sobre todo en la zona de Iztapalapa, Tláhuac,
todavía nos falta construir potabilizadoras, se deben de invertir 2.137 millones. Mejoramiento de la red de agua, cambiar los tubos que ya cumplieron con su vida útil, construir y mejorar plantas de tratamiento, nos lleva a una inversión de 38,000 millones. Si nos metemos, parte de la solución también es bajar la demanda. Necesitamos nosotros tener un consumo por habitante menor del que tiene la ciudad. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una demanda que anda por 270 litros, debemos de bajar a 210. Les doy el dato para que más o menos se den una idea. En Bogotá, que es una ciudad latinoamericana del tamaño más o menos de la Ciudad de México, claro, una cosa es la metrópoli y otra cosa es la pura ciudad, son como 7 millones de habitantes. En Bogotá el consumo promedio por vivienda es de 21 metros cúbicos al bimestre. Nosotros estamos consumiendo 31, o sea, estamos muy por arriba y no tenemos la problemática en Bogotá, que sí se tiene en México, de una baja disponibilidad de agua por habitante, como ya lo vimos en el caso del grado de presión sobre el recurso hídrico. Este es el resumen del cuadro de inversiones, donde ya viene todo el desglose, donde vienen desde el tema de agua, el tema de drenaje, atención de medio ambiente, inversión en infraestructura nueva. Es un programa de 256,000 millones de pesos. Eso es lo que se requiere para atender las necesidades de la ciudad desde el punto de vista de mejorar la calidad de los usuarios actuales y resolver la sustentabilidad del servicio a largo plazo sin que haya una sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento. Y además sobre un tema que ya nos está alcanzando, que es el problema de la renovación de la infraestructura de las tuberías. Prácticamente, si hacemos el plan, que yo creo que el periodo razonable serían 50 años, porque aquí tenemos una grafiquita, miren. Si queremos resolver el problema con ese plan de inversiones en 25 años se requerían 10,500 millones anuales. Si lo resolvemos en 50, que es una fecha que se ve, vamos a decir, razonable por el rango de las inversiones que se requerían, serían 5,500 millones al año de inversión sostenida a precios de 2017 para poder atender todo. Entonces, esto nos lleva a una necesidad de recursos pues, prácticamente del doble de lo que se ha canalizado en los últimos años. Por eso, en la medida de que nosotros no logramos contar con los recursos, pues hay muchas cosas que se están atrasando y se están dejando para después. Y pasa como con el socavón de Humboldt. Se traduce en que los tubos solitos se caen, las fugas se incrementan y la calidad de los servicios van disminuyendo. Les quiero ubicar cómo está el tema de las prioridades en el presupuesto. Del presupuesto que a nosotros se nos autoriza, lo primero que buscamos nosotros es asegurar el servicio de alguna falla muy previsible. Ya sabemos que hay plantas de bombeo que están totalmente deterioradas, ya sabemos que hay plantas potabilizadoras que están en las últimas, ya sabemos que hay plantas de agua pluvial que necesitamos nosotros cambiarle los transformadores, las bombas, etcétera. Cuando nosotros inauguramos una planta de bombeo, en realidad estamos inaugurando el trabajo de a lo mejor de 4 años, porque es como cuando tienes un carrito viejo. Un año le pones las llantas, otro día le cambias los amortiguadores, otro año le cambias el no sé qué, y entonces te la pasas atendiendo lo que está más deteriorado, que eso es nuestra prioridad número 1. Después nos metemos a la mejora de los servicios ante demandas muy sentidas y urgentes para zonas con graves deficiencias. Y eso pues podemos hacer donde más duele, podemos tener un universo de personas que tienen mal servicio, de varios millones de personas. Y de ahí tenemos que ver dónde tenemos más problemas y donde podemos resolverlo con menores inversiones, y es donde estamos canalizando el 2. Por supuesto que no alcanzamos a atender todas las demandas, atendemos las más sentidas, las más urgentes, donde las deficiencias o los problemas son los más graves. Y después el renglón 3, que de los 10 años que yo llevo en el sistema no se ha invertido un peso, que es trabajar en la prevención ante fenómenos que sabemos que se van a presentar, pero que no son ciertos para el corto plazo. Entonces decimos, a ver, si ya sabemos que los acueductos del sureste que fallaron, que dejaron a Tláhuac sin servicio, al 70% de Xochimilco sin servicio y a la zona oriente de Iztapalapa sin servicio, fallaron el 85, ¿por qué no del 85 para acá? ¿Por qué no se cambiaron si sabíamos que iban a volver a fallar?
por una simple y sencilla razón, porque tú lo que buscas es atender la demanda de la gente que le urge el servicio hoy, y no andas invirtiendo por si tiembla, a ver para cuando tiemble. O sea, para eso necesitas tener un presupuesto mucho mayor del que se ha estado destinando al agua en los últimos años, eso sin duda. Y aquí tenemos las asignaciones del presupuesto de apoyo a los organismos de agua a través de los programas de inversión que es el APASU o el ProAgua. Y entonces están en términos reales, desde 2008 que fueron 1,000 millones, se estuvo manteniendo los 1,000 millones, y en 2017 fue un bajón del 70%, y después para el 2018 la propuesta todavía viene más abajo. La verdad es que ante las necesidades de 230,000 millones, 250,000 millones, si en un año te dan 232 millones, pues quiere decir que en 1,000 años ya resolviste el problema de la ciudad. O sea, está muy bien. El asunto es miren, o sea, esto tiene dos enfoques que habría que ponerlo sobre la mesa, diputados. Primero, no es una buena estrategia dejar de invertir en agua. Yo estuve buscando qué podíamos decir en ese sentido, porque evidentemente las escuelas requieren agua, los hospitales requieren agua, necesitamos que el metro no se inunde, o sea, si no se invierte en agua, pues entonces hay otros efectos que se van, otros sectores que se ven afectados, escuelas sin agua, hospitales sin agua, etcétera. Los datos confiables que se tienen es que una inversión de $1 en agua representa entre 3 y 34 pesos en beneficios económicos, dependiendo la región y el tema en el que se apliquen. No digo que sean 34, a lo mejor son 3, pero por lo menos se triplican, y eso es información oficial. Y ese es un tema. El segundo tema es un tema que tiene que ver con la gobernabilidad. En el momento que la gente no tiene, esta lámina la saqué en una plática que tuve con algunos funcionarios de Hacienda, porque yo les decía, pues a lo mejor ustedes creen que no les afecta, o los mismos diputados, algunos pueden pensar que no les afecta, pero por ejemplo, ahí me hablan a mí, me mandan, es un mensaje por WhatsApp, donde te dicen que los vecinos del pueblo de Topilejo amenazan con cerrar la autopista si no se les atiende. Bueno, entonces vas tú, atiendes y les puedes resolver, porque todavía estás en condiciones de la liga estirarla. Lo que hay que tomar en cuenta es que la ciudad está viviendo de las inversiones que se hicieron en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, 80 todavía, que es cuando se invirtió en agua. Está como en el metro, cuando se hicieron las grandes inversiones. De allá para acá hemos estado ocupando una infraestructura que ya cumplió con su vida útil. O el otro es las amenazas del cierre de calles, ¿no? O sea, finalmente hay dos cosas que... Sí, también, esa sería una solución más viable. Bueno, yo lo que les quiero comentar son dos cosas. El otro día, no voy a decir el nombre del diputado, pero el diputado me dijo, oye, recibí tu oficio, pero pues yo esperaba que tuviera más punch. Yo la verdad le faltó punch. Le dije, mira, lo que pasa es que a lo mejor no está en términos muy poco corteses, a lo mejor está en términos muy corteses, pero lo primero que hay que tomar en cuenta es de que el oficio que nos mandó a nosotros la Cámara de Diputados diciendo que atendiéramos las recomendaciones del relator de la ONU sobre la visita que hizo a México, en el oficio, el relator de la ONU, que por cierto aquí tengo el documento del relator, el informe del relator de la ONU le está diciendo a México que no está cumpliendo con sus compromisos en derechos humanos en materia de los tratados. O sea, le dijo, señores, ustedes tienen el compromiso como país de hacer todo lo necesario para que se avance en ese derecho, y lo que están haciendo es recortar el presupuesto. Eso es para empezar. Y segundo, que es el tema de la Constitución, y ahí les voy a hacer la plática de lo que estuve comentando con un doctor en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que me dijo que cuando yo le dije que qué se hacía cuando nos recortaban el presupuesto, que qué haría él, porque si él pensaba que al poner en la Constitución el derecho humano al agua, ya se había cumplido con su gorda obligación de que en la Constitución viniera. Dije, pero ¿qué haces cuando recortan el presupuesto para las inversiones que se requieren en agua? Me dice, es que no pueden.
¿Por qué no van a poder? Pues ya están pudiendo, ¿no? No pueden. Dice, estarían violando el artículo 1 que hace que los derechos son obligatorios para el Estado mexicano, que tiene que cumplirse con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y la progresividad implica que tienen que estar invirtiendo hasta que logren la cobertura del 100%. Dice, que no puedes irte para atrás. No puedes ir para atrás. Y después, por otro lado, el cuarto habla sobre que el agua es un derecho humano que está garantizado por el Estado. No pueden. Pues ya están pudiendo, ya pudieron. Entonces yo lo que yo le decía, y el otro día platicando con uno de los diputados, le decía, mira, según yo, le puedes recortar a muchas cosas. Le puedes recortar, por ejemplo, el presupuesto al metro. Y no estás afectando un derecho humano. Pero si recortas el presupuesto del agua, en teoría se estaría incumpliendo con la obligación que tienen de diputados de que se haga ese derecho válido en todo el país y en toda la ciudad. Entonces, ahí hay un tema de fondo que había que comentar. Yo creo que si partimos de cumplir con las leyes y con la Constitución, no podían hacerlo, pero ya pudieron, ¿no? En el 17. Bueno, serían los comentarios que tengo. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, ingeniero Aguirre. Estoy segura que va a tener muchas preguntas después. Y ahora vamos a recibir al doctor Jorge Gaviño, que nos va a hablar sobre el sistema de transporte colectivo, el efecto que tuvieron los sismos sobre el metro, las propuestas de presupuesto. Nosotros hemos incluido las sugerencias del sistema del metro en la opinión de la comisión, los nuevos planes que hay, cómo nos va a ir con la llegada del tren de Toluca, línea 12, línea 1, línea 9 y subsidios que hay. Muchísimas gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Agradezco mucho a la diputada Cecilia Soto su invitación y a todos y cada uno de las y los miembros de esta comisión tan importante para la ciudad y para la zona metropolitana. Bueno, en primer lugar, empezaría diciendo que no estoy de acuerdo mucho con Ramón. Primero, que nos quiten el presupuesto, no estoy de acuerdo, pero recordar que la movilidad es un derecho humano, que ya se declaró como derecho humano, y la diferencia entre un derecho ordinario y el derecho humano es de que no se puede jerarquizar. El derecho humano es transversal, abarca todos los derechos, y el derecho a la movilidad es parte. Nosotros, por ahí hay unos estudiosos que dicen que el ser humano es el homo mobilis, que es precisamente, y más en esta sociedad moderna, en donde se tiene que movilizar permanentemente. Entonces, bueno, dejando esto ahí, yo empezaré diciendo que el metro en la Ciudad de México, aquí tengo una lámina, para que vean ustedes la importancia a nivel mundial que tiene nuestro metro. Somos el 5º metro del mundo en la movilización de usuarios, es decir, movilizamos un promedio de 5,5 millones diarios. Hemos llegado a una afluencia máxima diaria de 5,671,850 en un día laborable. Tenemos 195 estaciones, 12 líneas. Estamos hablando de que el 12% es un acceso gratuito. Somos el 2º metro en el mundo en lo que respecta a usuarios por metro cuadrado. Esto está implicando que viajamos muy unidos y sobre todo somos el 2º lugar mundial después de la India. Nosotros somos los que estamos más densamente digamos, a nivel usuario por metro cuadrado. Este es el presupuesto asignado sin Fimetro. El Fimetro, señores y señoras diputadas, implica que es un fideicomiso que se armó con el aumento de la tarifa. Hace 3 años y medio casi se pagaba 3 pesos por boleto y actualmente están pagando 5. Se decidió que los 2 pesos de aumento iban a un fideicomiso para priorizar las necesidades del sistema. Entonces, sin Fimetro las cosas estaban así. Estamos hablando de 2013,
Aquí tenemos en 2013 más o menos 13,000 millones de pesos, en 2014 13,400, en 2015 bajó, nos castigaron por el tema de Fimetro, ahorita van a ver ustedes la gráfica, en 2016 subieron un poquito más, pero es decir, casi prácticamente estamos parejos en lo que respecta a lo nominal, lo que recibimos nominalmente año con año. Esta otra lámina, lo verde, es el impacto inflacionario, cómo cada año nos va impactando la inflación, y estos son cifras oficiales del Banco de México. Luego tenemos la inflación más la devaluación. Nosotros compramos refacciones en dólares y en euros, de tal manera que cada vez que sube el dólar, sube el euro, pues nos ponemos a llorar o a rezar, porque no nos alcanza ya para lo mismo que tenemos presupuestado. Y entonces vean ustedes cómo año con año el efecto es de una inflación muy importante y una devaluación muy importante. ¿Qué pasa con el Fimetro? Metemos ahora la gráfica de Fimetro. Esto es realmente lo que tenemos de dinero. Vean ustedes cómo en el 2014 subió la posibilidad con el fideicomiso. Sí tuvimos casi 15,000 millones en términos reales, pero luego otra vez la inflación y la devaluación nos fueron impactando y ahora tenemos menos recursos que el año pasado, por ejemplo. Esto, en otras palabras, se podría representar de esta manera. En 2013 hubiéramos comprado con todo nuestro presupuesto, si juntamos todo el presupuesto, diputado, todo el presupuesto más Fimetro, más todo lo que tenemos, hubiéramos podido comprar 48 trenes completos. 48. Si hubiéramos juntado todo el dinero, en lugar de capítulo 1000, capítulo 5000, 3000, compraríamos 48 trenes. En el 2014, con el Fimetro ya, hubiéramos podido comprar 54 trenes. ¿Cuántos hubiéramos comprado en el 2015 con el presupuesto total? 48 trenes. En 2016, devaluación más inflación, 47 trenes. Y en 2017, 44. Este es realmente el presupuesto, cómo se ha venido comportando en el sistema. Lo pongo con trenes porque esto implica pues refacciones, implica dólares, euros, todo esto es lo que, y vamos a ver cómo nos va en el 2018, yo espero que con el apoyo de ustedes nos vaya un poquito mejor. Miren, el metro se inauguró en 1969, en 1969 costaba el boleto $1, y cuando compramos individualmente el boleto costaba $1.25, si comprábamos 5, nos daban una tirita y nos cobraban $5. Había en ese entonces cifras azules, es decir, estábamos ahorrando, teníamos más recursos de lo que gastábamos cuando se inauguró el metro. ¿Por qué motivo? Porque eran 17 kilómetros de línea, una sola línea, las personas tenían solamente entre 10, 20 minutos de uso de las instalaciones. Ahora tenemos casi 2 horas de uso promedio de instalaciones, tenemos más de 200 kilómetros de vías, nuestros activos han venido deteriorando. ¿Cuánto se podía comprar con un boleto de metro? 900 gramos de tortillas. O sea, un boleto del metro era igual a 900 gramos de tortillas. Un boleto del metro actual, que vale $5, puede comprarse 360 gramos de tortillas. Entonces, aquí podemos entender muy claramente cómo ha venido deteriorándose el ingreso del sistema. Con un boleto en el 69, en el 70, 71, comprábamos casi 1 kilo de tortillas, y con un boleto actualmente de $5 no compraríamos ni 360 gramos de 1 kilo de tortillas. Entonces, esto pues implica un deterioro importante para el sistema. ¿Cuál es el costo del viaje? ¿Cuánto cuesta realmente? Miren, los ingresos propios implica 4.76. ¿Por qué implica esto? Bueno, porque estamos dando gratuidades, estamos cobrando a $3 el boleto a los estudiantes, que así lo requieren, los 12% de personas de todos los usuarios no pagan boleto,
no pagan boletos los que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, en síntesis, cada usuario promedio nos está pagando 4.76 del costo y implica más o menos esto. Luego, el gobierno de la ciudad pone recursos y pone aproximadamente 5.41 pesos por pasaje. Esto que vieron ustedes ahorita que apareció aquí, ya lo vieron ahí, esto es lo que ha puesto la federación. La chiquita, es esto que desaparece y aparece, ahí está. Y luego es 0.19 centavos por boleto, recursos federales. Y lo azul, lo rojo es un déficit, 3.64. Y este déficit implica deterioro, lo que decía un poco Ramón. Yo pensaba que estaba hablando del metro como la carcachita. Ya no le alcanza para cambiarle cada 60,000 kilómetros las llantas, entonces las cambia cada 100,000. O cuando se requiera, es decir, cuando ya el gallito ya no funciona, o que ya no podemos hacerle el servicio general de los 700,000 kilómetros a un tren, se lo hacemos en 1.500.000 el servicio general, y esto implica fallas, implica mayor costo, implica menor servicio o un servicio deteriorado. El costo total del boleto es de 14 pesos, 4.76, digamos 5 pesos pone el usuario, 5.41 el gobierno de la ciudad, 0.19 recursos federales y 3.64. Esto también había que señalar que un promedio de 2 millones de usuarios provienen de los estados circunvecinos, para no mencionar a ninguno en lo particular. Entonces, estos personas que vienen aquí, pues pagan 5 pesos y el gobierno de la ciudad lo subsidia con el resto. ¿Y de dónde sacamos el subsidio? Pues de los impuestos de los demás que sí pagamos y que vivimos en la ciudad. Este es el gran problema que tenemos. Es un problema de pesos y centavos, y más de pesos que centavos. Bueno, aquí tenemos el presupuesto requerido asignado 2012-2018. Aquí yo le estoy dejando a los señores diputados, un USB donde viene la presentación y viene también los requerimientos, para que ustedes, si tienen tiempo y se aburren en su casa, puedan echarle una revisada rápida a las necesidades del sistema. Estamos hablando de lo que se requiere, pero yo resumiría el problema del déficit en lo siguiente. Solamente en los primeros años, digamos en los 5 o 6 primeros años del metro, hubo un superávit. A partir de ahí ya hubo un déficit, que al principio la federación lo cubría. Fuimos el primer país del mundo que hizo un metro en las características del suelo urbano como el que está en México. Es un suelo muy complicado para hacer metro, sin embargo fuimos un país que logró hacer metro en esas condiciones. Pero no solamente eso, logramos construir 1 kilómetro de metro al mes. Imagínense ustedes la velocidad de construcción que se llevaba, 1 kilómetro de metro al mes. Ahora imagínense lo que hemos perdido. Fabricábamos trenes, llegamos a fabricar trenes. Ahí en Chile hay todavía algunos trenes de metro que les dicen los mexicanos, porque se armaron aquí, se produjeron aquí en México y se exportaron a Chile. Nosotros tenemos varios metros todavía de estos funcionando, los mexicanos que armamos aquí en el país. Ya no, qué esperanzas de hacer esto ahora. Ojalá pudiéramos recobrar esta tecnología para poder empezar a armar primero metros y luego poderlos empezar a hacer. En resumen, les decía que hemos tenido un deterioro presupuestal. ¿Cuánto necesitaríamos para estar en equilibrio anualmente? Aproximadamente nos dan entre 16.500 millones a 17.000 millones de pesos anuales. ¿Cuánto requerimos? 20.000 millones de pesos para estar en equilibrio. ¿Y cuánto requeriríamos para cubrir todos los déficits anteriores de deterioro que tenemos? 30.000 millones de pesos. Es decir, si ustedes me dijeran, oye, ¿cuánto necesitas para reparar todo lo que está, digamos, inservible en el sistema y ponerte al día? 30.000 millones de pesos. Y para no volverte a atrasar, en lugar de 16.500, 20.000 millones anuales. Así de sencillo. Así que vean que no es mucho.
Estamos hablando de anuales. Sí, yo nada más soy 5,000. Sí, entonces, sí, bueno, pero nosotros los 30,000 lo podemos hacer también a plazos. O sea, en 3 años podríamos ponernos al día con los 30,000 millones, es decir, 10,000 millones anuales, y nos emparejamos en 3 años, y con 20,000 millones, con todo y gastos de operación. No, yo es pura inversión. Con todo gasto de operación. Los gastos de operación que nosotros tenemos, pues como tenemos recursos propios igual que el sistema de aguas, nosotros estamos generando recursos también, y generábamos hace 2 años el 60%, ahora estamos generando un poco menos, porque el gobierno de la ciudad tiene que estar, apoquinando un poco más. Estas son las aportaciones federales que han venido siendo históricas. Estamos hablando de que, si ven ustedes, en 2012 pues recibimos muy poco dinero, y así ha venido, comportándose. Estamos hablando de las aportaciones federales que nos han dado, y las aportaciones de la Ciudad de México. 45% son recursos propios, el 54% lo pone el gobierno de la ciudad, y el 1% en 5 años lo ha puesto el gobierno federal. No estoy hablando también de inversiones de crecimiento de la red, porque pues esto lo hace la Secretaría de Obras del gobierno de la ciudad, pero cada vez que crece el sistema, aumentan los gastos de operación. Por ejemplo, nos dan la línea 12, nos la dan a operar, pero no nos dan más presupuesto. Entonces no tenemos plazas, no tenemos el recurso suficiente para pagar la energía eléctrica, no tenemos el recurso suficiente para darle mantenimiento. Ahorita la línea 12 nos está costando una barbaridad. Estamos pagando anualmente solo de la línea 12 de mantenimiento adicional y extra cerca de 200 millones de pesos anuales, 180 millones de pesos anuales de mantenimiento adicional al que se tenía contemplado. Bueno, aquí está el proyecto de fondo de capitalidad, que conforme lo establecido en el capítulo 5 de los lineamientos de operación para el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México, pues aquí estamos hablando de la cantidad, son proyectos que estamos nosotros proponiéndoles, que ustedes pueden... 2018, o sea, esto es lo que son asignados, sí, exactamente. Esta es la propuesta de lo que es obras y mantenimiento. El costo estimado en millones de pesos. Colocación de techumbre, por ejemplo, en la línea 2. Ustedes ven que la línea 2 está sin techo. Esto provoca que los trenes se mojen, que se mojen los rodamientos y que los trenes patinen. Entonces tenemos que ir muy lento, tenemos que ir a 35 kilómetros por hora. Y todo lo que perjudicamos, porque ¿cuánto cuesta la hora hombre de las personas que trasladamos? La línea 2 se mueve casi 1 millón de personas diarias. Si nosotros en las lluvias disminuimos la velocidad, estamos siendo menos eficientes, y también el costo para toda la ciudad es impresionante. Y esto nos costaría colocar una techumbre en la línea 2, 190 millones de pesos. Rehabilitación del sistema de vías en línea 3, rehabilitación del sistema de vías en línea 5, allí están, tabulados, y más o menos proyectos muy pequeños, pero muy importantes para el sistema. Propuesta de material rodante también, en lo que es modernización de 57 trenes, todo lo que son los costos acumulados. Si ustedes nos dicen, oye, pues no nos alcanza para esto, pero ahí está para este proyecto, y nos lo etiquetan, pues ustedes van a ver los resultados el próximo año. Aquí están también algunas propuestas que estamos haciendo: instalaciones fijas, sustitución de aparatos, cambio de vía, equipos y refacciones para vías, modernización de instalaciones electromecánicas, sustitución de equipamiento en talleres, en fin. Bueno, estos son nuestra carta a Santa Claus, a las señoras diputadas, señores diputados, que se los dejo para que lo vean con buenos ojos. Ojalá nos puedan apoyar, ya sabemos que estamos contra el reloj, por eso estamos trayéndoles con mucho entusiasmo estas cifras. ¿Cuáles fueron las afectaciones de la red del metro? Por fortuna, el sistema